Bien, entonces vamos a empezar con subespacios vectoriales, suma directa. Un subespacio vectorial, usted imagínese que tiene primero un espacio vectorial V, ¿de acuerdo? Sobre un cuerpo K, es decir, un K espacio vectorial. Se dice que S es un subespacio vectorial y lo vamos a escribir, para no escribir toda esta frase SEV, del espacio V, si S con las mismas operaciones de B, me estoy refiriendo a las operaciones binarias, es también un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos un espacio vectorial grande, tomo un conjunto de él y verifico si él solito satisface todas las propiedades de espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, les pregunto, ¿recuerdan cuáles son las propiedades de espacio vectorial? Si algunos no lo recuerdan, recordemos que tenemos una operación binaria interna, una externa, y debe satisfacer las 6 propiedades. La primera, que es la asociativa, con el primer operador, conmutativa, existencia de elemento neutro, y probamos que es único, existencia de elemento inverso. También tenemos estas que son como asociativas, como un tipo distributiva. Bien, acá es como asociar, multiplicar un escalar por un vector. Acá tenemos un escalar que está multiplicando la suma, la adición entre dos vectores. Acá tenemos la suma de escalares multiplicado por un vector. Recordemos que los elementos... A ver. Ah, sí. Acá hay que corregir. Gracias por la observación. Acá es V porque es conmutativa. Bien. Es V por U. Bien. Recordemos que los elementos del cuerpo se llaman escalares y los elementos del espacio vectorial sobre el cuerpo K les vamos a llamar vectores, ¿de acuerdo? Vimos ejemplos de polinomios, de las matrices, etc. Entonces, pregunta, o como primer ejemplo, tenemos R3, todos sabemos cómo definimos R3, todos conocemos R3, bien. Entonces te preguntan, este subconjunto de R3, que son elementos de R3 de tal forma que la primera y la segunda componente multipliquen 1, ¿es un espacio vectorial de R3 con las operaciones usuales que nosotros conocemos? Ustedes saben sumar vectores en R3, que es sumar componente a componente. Y el producto escalar es que el escalar, voy a escribirlo acá, cuando nosotros tenemos x sub 1, y sub 1, z sub 1, bueno, en este caso es x acá, acá debería ser z, ¿de acuerdo? Más x sub 2, y sub 2, z sub 2, la suma es componente a componente. Pregunta, ¿alcanzaron a notar lo que es un espacio vectorial, su espacio vectorial? A mí me faltó un poquito. Ahora vuelvo atrás, ¿de acuerdo? Estoy anotando esto que ya lo conocemos. Se me olvida esto de... Lo único que tendría que anotar usted es esta definición. Bien, hasta acá. Hasta acá la definición. Porque recordemos que esto ya lo tenemos anotado cuando definimos espacio vectorial. Estas son las propiedades de los espacios vectoriales. ¿Listo? Vale, profe, ahí ya terminé, gracias. Ok, entonces tenemos un subconjunto de R3. Pregunta, ¿será un subespacio vectorial? ¿Satisface todas las propiedades o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la primera propiedad que nosotros vemos acá? ¿Satisface esta? Yo creo que la más básica es hacerse la siguiente pregunta. Voy a llamar a esto, usted dice, si x1, y1, z1 pertenece a S, y si x sub 2, y sub 2, z sub 2 pertenece a S. Cuando yo sume esto,
cuando sumemos, ¿qué voy a obtener? O no, o pregúntese usted primero, ¿qué significa que pertenezca a S? Bueno, significa que la primera componente por la segunda es 1. Y acá, que la primera igual con la segunda es 1. Pregunta, cuando yo sumo esto, entonces sumemos, nos queda x1 y 1, perdón, x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Pregunta, ¿pertenece a S? ¿Qué debe suceder para que este elemento pertenezca a S? Este nuevo elemento, ¿qué debe suceder? ¿Qué propiedad debe tener? Pues debe tener la propiedad de que el primer componente con la segunda deben multiplicar 1. Entonces tomamos este elemento y tomamos este elemento y lo multiplicamos. Si nosotros multiplicamos esto, obtenemos x1 y 1. Estamos multiplicando término a término. X más x1 y 2 más x2 y 1 más x2 y 2. Sabemos nosotros que este término, ¿cuánto es? 1. Gracias a esto. Sabemos que este término multiplica 1. Gracias a esto, por lo tanto, vamos a obtener 2 más x1 y 2 más x2 y 1. Pregunta, ¿esto es igual a 1? No. Esto es diferente de 1. Bien. Por lo tanto, este elemento que está acá, este espacio, no es un espacio vectorial. Bien. Ese no es un espacio vectorial porque hemos tomado dos elementos, los hemos sumado, bien, hemos visto si es que se satisface esta propiedad y no se satisface, dado que cuando yo lo sumo, cuando multiplico, bien, tengo un número diferente de 1. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué hizo un X y Z1 y también un X y Z2? Tomé dos elementos diferentes del subespacio para sumarlos, porque recuerda que la operación interna te dice que si tú tienes dos elementos del espacio vectorial, la suma también debe estar ahí. Ah, ya. ¿Sí? Y también el producto de escalar por el vector. ¿Sí? Eso es lo primero que deben pensar. Si yo tengo este conjunto, tome dos elementos cualquiera. Es más, usted podría haber tomado acá elementos numéricos para probarme de que no es un espacio vectorial. Un contraejemplo. ¿Bien? Usted hubiese tomado dos elementos cuyas dos primeras coordenadas son 1, multiplican 1, y demostrar que cuando lo sume, el nuevo elemento que usted tendría, ya no sus primeras coordenadas multiplican 1. No sé si me entienden. Para no hacer esto analíticamente, usted o otra persona puede decir, bueno, voy a probar, vamos a demostrar esto con un contraejemplo, de que no se satisface. Entonces usted dice, por ejemplo, no sé, 1, 1, 0. Pertenece a ese. ¿Es verdad que este elemento pertenece a ese? Sí, porque 1 por 1 es 1. Bien. Otro elemento, por ejemplo, no sé, 3, 3, ¿qué pasa? Un tercio ahí. Ah, sí. ¿Sí? Ahora voy. Bien, sumemos. Si nosotros sumamos, ¿cuánto obtenemos? Obtenemos 4, obtenemos 4 tercios y obtenemos 1. Pregunta, ¿este elemento satisface que el producto de sus dos primeras coordenadas es 1? No, esto no pertenece a ese entonces. Entonces, por lo tanto, no es espacio vectorial. Y como no es espacio vectorial, no es un subespacio. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Tenemos que probar todas las propiedades acá. ¿De acuerdo?
segundo. ¿Qué propiedades tenemos que probar acá? ¿Alguien me puede decir quién es este subconjunto gráficamente en R2? Gráficamente ¿quién es? Recordemos. Que S, o la gráfica, S es la recta que pasa por el origen. Bien, y es perpendicular a la diagonal principal, a la diagonal. Bien, entonces usted va a quedar de tarea de que usted pruebe todas estas propiedades. Bien, la conmutativa, la asociativa, elemento neutro, elemento inverso, estas propiedades y las 6, ¿de acuerdo? Esto queda de tarea, ¿sí? Que para hacer estos ejercicios, por ejemplo, ya, si voy probando de la 1 a la 6 las propiedades, si me doy cuenta que, por ejemplo, la 2 no se cumple, no tengo por qué seguir probando las siguientes, No. ¿verdad? No, porque ya no estaría gracias. probando nada, ¿de acuerdo? Incluso cuando tú ya te das cuenta de que una no satisface, tú podrías tomar valores numéricos, ¿bien? Probar valores numéricos para demostrar de que no es un subespacio vectorial, ¿sí? Esto va a quedar de tarea, esto va a quedar de tarea porque este sí es un espacio vectorial y tiene que usted las 6 propiedades demostrar, ¿bien? De ahora en adelante, si ustedes observan, ahora yo llamé este símbolo, ¿de acuerdo? Para la adición y para el producto, porque recordemos que no siempre la adición y producto usual que conocemos en los espacios. Bien, lo que dice acá es que vamos a utilizar ahora ya la suma, como lo habíamos dicho en la clase pasada, el símbolo de suma y el de producto. Recordemos que los elementos, ya lo dije, elementos del cuerpo escalares, elementos del espacio vectorial son vectores. Bien. Pero entonces alguien puede decir, para demostrar que es un subespacio vectorial, tengo que demostrar las 6 o 8 propiedades. ¿Habrá una forma más fácil de demostrar que es un subespacio vectorial? Pues sí lo hay, y es el lema que estamos observando acá. Bien. El lema nos dice lo siguiente: sea S un subconjunto de S, entonces, de V, entonces ese es un subespacio vectorial si solamente si satisface 3 cosas. Primera, que tiene que ser un subconjunto no nulo, ¿de acuerdo? No vacío, perdón, un subconjunto no vacío. La segunda es que la suma es cerrada y la tercera es que la multiplicación por escalar es cerrada. ¿Se entiende? Estas propiedades, las 3 propiedades que debe satisfacer un subconjunto para que sea un subespacio vectorial. ¿Hay alguna pregunta? Yo, profe, no comprendí lo que significa que la multiplicación por escalar sea cerrada. Cerrada, mira, si tú tienes un espacio y te dicen que bajo una operación es cerrada, significa que cuando tú tomes 2 elementos, bien, en este caso es escalar por espacio, toma un escalar, toma un vector, multiplícalos. Ese producto debe estar en el espacio. ¿Me entiendes? Ok, profe, ya lo ¿Sí? entendí, gracias. Entonces, si usted tiene un subconjunto por acá, ¿quién debe estar sí o sí? El elemento neutro. Y si usted tiene un elemento U y un elemento V, debe estar también U más V, pero además deben estar los elementos alfa por U. También va a estar alfa por V. ¿Se entiende? Eso significa que sea cerrado bajo una operación. Bien, no sé si anotaron lo que está escrito acá. Profe, ¿Sí? alfa por V y alfa por U sería un escalar por un vector, ¿verdad? Exactamente. Recordemos que alfa es escalar, es decir, que alfa pertenece a ¿quién? Alfa pertenece al cuerpo y los V pertenece al espacio vectorial. Vectores escalares, alfa y V, alfa, beta. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. Bien, entonces pregunta, ¿cómo podemos...? Bien, pregunta, o bueno, este ejemplo nos dice que ¿se acuerdan que habíamos visto el conjunto atrás? Que no es un subespacio vectorial, y acá nos sería más fácil demostrar que no es un espacio vectorial, dado que el nulo de R3, recordemos que el nulo, yo les pongo a veces abajo de R3, ¿quién era? ¿O quién es? El 0, 0, 0. Y el 0, 0, 0 no pertenece a ese. Porque cuando yo multiplico 0 por 0 no obtengo 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no pertenece a ese, no es un espacio, subespacio vectorial. Bien. Este ejemplo que está acá lo vamos a trabajar. ¿Cuál es la primera propiedad? Estudiemos este subespacio. ¿Quién es nuestro espacio vectorial acá? El V viene a ser las matrices cuadradas de 2 por 2 con elementos en los reales. Bien. S, vamos a demostrar que S es un subespacio vectorial de V. Primera condición que debe satisfacer, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que vamos a demostrar? Que el nulo esté en ese. Demostremos que el nulo... ¿Quién es el nulo de las matrices de orden 2 por 2? Una matriz cuyos elementos son todos 0. Pertenece a S. ¿Eso es verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo digo sí, dado que... ¿Quién vendría a ser A acá? Recuerden, el orden es A, B, C, D. A, B, C, D. Entonces, cuando yo tomo 0 y le resto B, que también es 0, y le resto C, que es 0, esto es 0. Por lo tanto, el elemento pertenece a ese. ¿Se entiende? Sí. 2. ¿Qué debemos probar en la 2? Que si tú tomas dos matrices, por ejemplo, recuerda que tenemos que tomar dos matrices, así que voy a tomar dos diferentes. Voy a tomar A, B, C, D, y voy a tomar la matriz con entradas X y Z, W. Dos elementos de S. Pregunta, ¿la suma se encuentra en S? Sumamos matrices A más X, B más Y, C más Z y D más W. Esto es lo que estoy afirmando, vamos a demostrar. ¿Eso será verdad? Entonces, miren, siempre se parte de la siguiente forma. Usted dice, si A, B, C, D pertenece a S, entonces ella satisface esta propiedad, ¿sí? En la 1 demostramos que el elemento neutro pertenece a ese. Exactamente, dado que la entrada A, B y C son 0, y si restamos A menos B menos C, eso es 0. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Ahora quiero probar la segunda, mira, que dice que tomas dos elementos cualesquiera, ¿de acuerdo? Por eso yo he tomado incógnita. Cuando tú las sumes, debe estar en ese subconjunto S. Entonces yo he tomado dos elementos, dos matrices de acá, ¿de acuerdo? La primera y la segunda, las he sumado y ahora tengo que verificar que esta suma está en S. Para que usted verifique que esta suma está en S, ¿qué debe satisfacer? Bueno, debe satisfacer que cuando yo reste este elemento con este y además esto, debe ser 0. ¿Se entiende?
¿Sí? Sí. Bien, entonces como pertenece a S, yo voy a afirmar que A menos B menos C es 0. También ocurre lo mismo con la segunda matriz. Bien, tenemos que, ¿qué condición acá tendríamos? Bueno, tendríamos X menos Y menos Z igual a 0. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Bien, ya tengo los elementos, tengo estas dos propiedades. Pregunta, para que pertenezca a S, veamos que, o vemos que, voy a tomar la primera, que es A más X. Bien, menos B más I menos C más Z. Vamos a ver cuánto es esta diferencia. Bien, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Si no entienden, por favor, me avisan. Bien, miren. ¿Cuánto dará esta suma? Esto lo puedo descomponer. Recordemos que el signo negativo ingresa dentro de los paréntesis y obtenemos A menos B menos C más X menos Y menos Z. ¿A qué es igual esta suma que está acá? A 0. Y la suma que está acá, a 0. Por lo tanto, esto es 0. Y así hemos demostrado que este elemento, que es la suma de las dos matrices, pertenece a S. Por lo tanto, A más X, B ¿Sí? más Y, ¿sí? Consulta, para demostrar esto debemos No la utilizar escuché. lo máximo y después del espacio vectorial. Recuerda que te he dado un lema antes, que ya no tienes que probar las 6, sino solamente las 3 propiedades que tenemos acá. Estas 3 afirmaciones. Claro, pero ¿Sí? o sea, lo que yo quería preguntarle es como, por ejemplo, lo que hicimos el martes, que le poníamos al ladito para mostrar conmutatividad, asociatividad, como lo que íbamos usando. Sí. Ah, ya, ya. ¿Cuál era su pregunta? Que si tenemos que anotar acá. Sí, eso. Ah, es que mira, ya lo escribí acá. Bueno, acá, porque yo estoy diciendo, si este elemento está en S, entonces se satisface esto. ¿Pero por qué se satisface esto? Porque está en S. Ya no tengo, porque ya no tendría, porque volvería a escribir acá, dado que el elemento pertenece a S. Igual acá. ¿Se entiende? Ya, gracias, sí. ¿Hay algún paso que no hayan entendido? Cuando no entendamos algo, lo vamos a ir escribiendo. ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Para la tercera condición voy a tomar cualquier escalar alfa y cualquier vector de su espacio y los voy a multiplicar y vamos a ver si ellos están dentro del conjunto S. Entonces usted dice, sea un alfa que está en el cuerpo, que en nuestro cuerpo ahora es R, un elemento que es una matriz A, B, C, D. Entonces pregunta, cuando yo multiplique alfa por esta matriz, ¿ella pertenece a S? Esa es la pregunta. ¿Cómo demostramos eso? De la siguiente manera. Entonces, tomamos un elemento, o usted dice sí, o dado que si A, B, C, D pertenece a S, entonces yo ya sé que se debe satisfacer, o gracias a que está en S, A menos B menos C es igual a 0. Bien. Ahora, cuando yo multiplico alfa por A, por B, por C, por D, ¿qué obtenemos cuando tenemos un escalar por una matriz?
multiplicar todos los elementos que están adentro por ese escalar. Bien. Pregunta. ¿Qué debe ocurrir para que este elemento que está acá pertenezca a S? Tenemos que tomar la primera entrada, que es alfa por A, ¿sí? Luego de multiplicarlo por el escalar, la resta de A, B y C tiene que ser igual a 0. Exacto. Entonces yo voy a tomar alfa por A menos alfa por B menos alfa por C. Esto yo lo puedo reescribir gracias a la propiedad distributiva como A menos B menos C. Pero A menos B menos C es 0. Entonces esto es 0. Bien. Por lo tanto, alfa A, B, C, D pertenece a S. ¿De acuerdo? Finalmente, usted dice lo siguiente. De 1, 2 y 3 se afirma que S es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial de M2. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. que lo que pasa es que aquí, por ejemplo, se tenía que cumplir la condición que A menos B menos C sea igual a 0. ¿Esa condición en general no las van a dar? ¿O Te van a dar nosotros a ti te van a dar, por ejemplo, mira, yo te podría dar otro ejemplo ahora. Un ejemplo. O ahora más adelante igual vamos a demostrar más cosas. Y recuerda que no solamente estamos trabajando con el espacio de las matrices, ¿sí? También puede que te den polinomios u otra cosa. Voy a probar que T podría usted demostrar esto, mire. Siempre que le den el conjunto va a tener que satisfacer una ley. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo probamos que este es un subespacio vectorial de R3? ¿Cómo probaría usted que es un subespacio vectorial de R3? con lo mismo que hicimos recién, que eran como 3 partes del lema? ¿Ya? Muy bien. ¿Entienden cómo hacerlo? Usted tendría que partir diciendo primero, probemos que, ¿quién es el nulo de R3? 0,0,0 pertenece a T. Exactamente. El 0, este vector se encuentra acá. Recordemos, vamos también a escribir acá que A, B, C se encuentran en los reales. Sí, porque cuando yo multiplico A por 0 más B por 0 más C por 0, esto es 0. Entonces, el 0, 0, 0 pertenece a T. Para la propiedad 2, usted tendría que dar dos elementos. Usted entonces dice, si X, Y, Z
y A, B y C pertenecen a T, entonces la suma, que es la suma usual, pertenece a T. Bien, entonces ahí nuevamente usted tendría que partir diciendo lo siguiente. Si X, Y, Z pertenece a T, entonces A por X más B por Y más C por Z es 0. Bien, por la definición del conjunto T. Sí, mala idea tomar ABC acá, ¿verdad? Podríamos tomar A1, B1 y C1. Entonces tenemos A sub 1, B sub 1, C sub 1 pertenece a T. Entonces A por A sub 1 más B por B sub 1 más un C por C sub 1 es 0. Bien. Vemos que para que este elemento esté en T, ¿qué debe satisfacer? Debe satisfacer que A multiplicado por la primera componente más B multiplicada por la segunda componente más C por la tercera componente es 0. Entonces vamos a probar, vamos a verificar que es 0. Entonces lo que hacemos es multiplicar acá y nos queda AX más A por A1 más BI más B por B1 más CZ más C por C1. Pero nosotros sabemos que AX más BI más CZ, ¿cuánto es? Es 0. Y lo restante también es 0. Esto es 0. Entonces yo afirmo que el elemento X más A1 y más B1 y Z más C1 pertenece a T. ¿Bien? Y quedaría la última y la tercera parte que se la dejo a ustedes. V un vector, vamos a tomar X y Z. Entonces demostrar que alfa por X por Y por Z pertenece a R3. Bien. Y tendríamos que hacer parecido a los mismos pasos que hicimos antes. ¿Pueden trabajar esto por favor en un minuto? Profe, no entendí por qué se puede concluir que A por A1 más B por B1 más C por C1 es igual a 0. Porque lo tenemos acá. ¿Sí? ¿Lo entiende? Sí, gracias. Ok. Ok, dejamos esto para tarea entonces y seguimos. Dice el último ejercicio que se refería al de las matrices. Dice, el último ejemplo es el caso de un conjunto caracterizado por una ecuación lineal homogénea. Es fácil ver que la técnica usada para demostrar que un subespacio vectorial funcionará con cualquier conjunto de estas características o que esté caracterizado por un sistema lineal homogéneo, de manera que estos objetos siempre serán subespacios vectoriales. En particular, podemos afirmar categóricamente que el conjunto solución de un sistema lineal homogéneo es siempre un subespacio vectorial. Todos sabemos lo que es un sistema lineal homogéneo, ¿verdad? Un sistema que son iguales al, que es un sistema que se puede escribir como matriz por matriz A. Acá va a ir X y esto tiene que ser la matriz nula. Bien.
Ok. Antes de pasar a esto, quería preguntarles si ustedes saben quién es este subconjunto que está acá. ¿Saben quién es este subconjunto? ¿Nadie sabe quién es esto? ¿Ustedes vieron planos en R3? Sí, creo, pero vimos como muy poco en la última clase. Ya, ok. Este es un plano. ¿De acuerdo? Es un plano que pasa por el origen. ¿De acuerdo? Porque esto es 0. Si esto fuese 1, no pasa por el origen. Este plano pasa por el origen, dado que es 0 este elemento que está acá. Entonces, necesito que entiendan que todos los planos que pasan por el origen en R3 son subespacios vectoriales de R3. ¿Bien? Anótelo por alguna parte por si alguna vez le viene verdadero o falso en un certamen y le pregunte. Todo espacio o todo plano que pasa por el origen en R3 es un subespacio de R3? Sí. ¿Qué otra cosa puedo afirmar? Que toda recta que pasa por el origen es un subespacio de R2. Bueno, y acá lo estamos diciendo. El espacio que solo contiene al elemento neutro, bien, es un subespacio vectorial. Las rectas que pasan por el origen, los planos que pasan por el origen, y R2 es un subespacio vectorial de R2, y R3 es un subespacio de R3. ¿Bien? Acá tenemos otros ejemplos, como el conjunto de los polinomios pares, la matriz antisimétrica, el conjunto de soluciones de un sistema lineal homogéneo, el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Ustedes saben lo que es un espacio completo con sucesiones de Cauchy? No, R2 no es un subespacio de R3. Buena pregunta. No es un subespacio vectorial de R3. ¿Bien? ¿Quién debe estar acá para que sea un subespacio vectorial? El nulo. ¿El elemento nulo de R3 pertenece a R2? No. Ok. Lo que sí, bueno, no. Quedo con esto, que no es un subespacio. Lo mismo ocurre con R2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una aplicación. Cuando vieron sistema de ecuaciones, ¿ustedes realizaron este tipo de problemas en clase? ¿O lo vieron en algún video, en algún libro? No, profe. ¿No? ¿De las No. entradas? Ok. Entonces, yo voy a hacer un video donde voy a explicar esto, cómo se organizan estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Y lo voy a subir. Entonces, si ya tengo un espacio vectorial, tengo un subconjunto que si satisface 3 propiedades es un subespacio vectorial, lo más lógico ahora es preguntarse, ¿puedo intersectarlo? ¿Puedo sumarlo? ¿Puedo unirlos? Entonces, te dicen sí, CW unido porque son subconjuntos. CW y dos subespacios de un espacio vectorial V sobre K. Entonces, la intersección se va a definir como un elemento que pertenezca tanto a W y a U. Y la suma van a ser los elementos que tienen la forma W más U, donde W pertenece W minúscula a W y la U a la U mayúscula. ¿Se entiende cómo he definido la intersección y la suma? ¿Cómo podríamos definir la unión? Si alguien les pregunta cómo es la unión. Entonces, bueno, la unión lo mismo que conjuntos, chicos, acá. Entonces usted diría V de tal forma que V pertenece a W o V pertenece a U. ¿Bien? Entonces, adivinen qué.
vamos a demostrar de que el subconjunto que está acá es un subespacio y vamos a demostrar que la suma también es un subespacio. Exactamente, Emilia, lo voy a subir. Bien. Entonces, ¿cómo si le preguntan, ¿cómo usted demuestra que esta intersección es un subespacio vectorial y que la suma también es un subespacio vectorial? ¿Cómo lo demostramos? Pues veamos. Acá está la proposición. Si W y U son subespacios vectoriales, la intersección y la suma también lo son. Bien, ya. Para que sean subespacios vectoriales, recordemos que deben satisfacer tres cosas. Que el elemento neutro debe estar ahí, que si yo tomo dos elementos de ese subconjunto, la suma tiene que estar ahí. Si tomo un escalar y un elemento del espacio, el producto escalar debe estar ahí. Esas tres cosas vamos a demostrar para estos dos conjuntos. Obviamente que uno de ellos lo voy a hacer y el otro lo van a hacer ustedes. Bien, ¿cuál quieren hacer ustedes? ¿La suma o la intersección? ¿Cualquiera? Ahora se viene lo bonito del lineal. Veamos. Demostraremos que S, U, ¿cómo era? W, intersectado con S, que son todos los elementos V, de tal forma que V era U acá. Bien. ¿Cómo demostramos eso? Primero, vamos a probar que el elemento neutro del espacio vectorial V pertenece a esta intersección. Eso es lo primero que vamos a probar. Entonces, ¿cómo partimos con esto? ¿Tienen alguna idea de cómo partir? Bien. Entonces, miren, vamos a decir. Como W es un subespacio vectorial de V, entonces obviamente el elemento neutro de V debe pertenecer a W. ¿Bien? También afirmo lo siguiente, que si U o como U es un subespacio vectorial de V, entonces el elemento neutro de V tiene que estar también en U. Entonces usted dice lo siguiente. Recuerden que ya no estoy escribiendo nada al lado derecho, porque ya lo estoy escribiendo acá al lado izquierdo. ¿Bien? ¿Qué puedo afirmar de estas dos afirmaciones anteriores? ¿Qué ocurre si el elemento neutro de V está en W y si también está en U? Entonces, ese elemento pertenece a la intersección.
¿De acuerdo? ¿Se entendió la primera parte? Sí, profe. Sí, profe. Segunda parte. ¿Qué qué vamos a probar acá? Usted afirma o dice, si V1 y V2 son elementos de W intersectado con U, entonces cuando yo los sume, ellos deben pertenecer a la intersección. ¿Bien? ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos eso? De la siguiente forma. Usted parte diciendo nuevamente, si V1 pertenece a W intersectado con U, entonces como pertenece a la intersección, este elemento va a pertenecer al primer subconjunto y además va a pertenecer al segundo subconjunto. Lo mismo ocurre con V2. V2 se encuentra en W inter U, entonces este V2 va a pertenecer a W y a U, ¿de acuerdo? Bien, estamos hasta acá. Solamente aplicando esto que está acá, nuestra hipótesis. Entonces usted dice, como W es un subespacio vectorial, entonces yo puedo afirmar que si tengo dos elementos de W, cuando yo los sume, también tiene que estar ¿dónde? En W. ¿Bien? Lo mismo acá. Como U es un subespacio vectorial, entonces si yo tengo dos elementos de U, cuando los sume también van a estar en U. Y acá tengo dos elementos. Y observen, esta suma está en W, esta suma está en W, la misma suma. Entonces yo puedo afirmar, entonces podemos afirmar que V1 más V2 pertenece a W inter U, que era justamente lo que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces. No sé si están anotando. Tercera pregunta o tercer ítem. ¿Cuál sería nuestro tercer ítem? Multiplicar por un escalar. Multiplicar por un escalar. Ok. Tercer ítem, tomo un escalar del cuerpo. Tomo un vector de esa intersección. Entonces me pregunto si alfa por V pertenece a W inter U. Se parte nuevamente igual. Si V pertenece a W inter U, entonces yo puedo decir que este V pertenece a W y además ese V pertenece a U. ¿De acuerdo? Y usted dice lo siguiente. Como W es un subespacio vectorial. ¿Me escuchan? Se cortó el audio un poco, pero sí se escucha. ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Ya se está entendiendo todo? Bien. Sí. Entonces, como tengo un escalar y tengo un elemento, ¿qué puedo decir? Si tengo un escalar y un elemento de W, que alfa por V pertenece a W. Como U
es un subespacio vectorial, entonces también puedo afirmar lo mismo. Perdón. Si alfa por V está en W y alfa por V está en U, entonces alfa por V pertenece a W inter U. ¿De acuerdo? Entonces usted dice de 1, 2, Profe, ¿sí? que cuando dice como V es un subespacio vectorial, se refiere a un subespacio vectorial de W inter U, ¿verdad? ¿Dónde? Acá. Sí, Acá V es un subespacio vectorial. La U. sí, pero se refiere que es un subespacio vectorial de W inter V. U. De V. Ah, ya, De V gracias. mayúscula. ¿Sí? Mira. Imagínate que tiene un espacio gigante que es V. Entonces tú estás tomando dos subespacios vectoriales y los estás intersectando. Te están preguntando si la intersección, si esta intersección que está acá, es un subespacio vectorial. Entonces debemos probar tres cosas. ¿Cuáles son? ¿Quién debe estar en esta intersección? El elemento neutro. Que si tú tomas dos elementos, V1 y V sub 2, la suma debe estar ahí. Y además, si tomas un elemento V, alfa por V debe estar ahí. Acá dentro de la intersección. No sé si se entiende. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Ok. Entonces, de las tres demostraciones que hemos hecho, se afirma que de 1, 2 y 3, se afirma o se deduce que W inter U es un subespacio vectorial de ¿quién? De V. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a demostrar que la suma es un subespacio vectorial. ¿Ustedes podrían demostrar que la suma es un subespacio vectorial con lo mismo que hemos trabajado? ¿Cómo lo habíamos definido antes? W y U. Ok. Simplemente para tener la misma notación. Voy a poner esto. Quizás se confunden por las minúsculas y las mayúsculas. Bien. ¿Cómo demostramos que es un subespacio vectorial de V? La suma. Con el lema, ¿Ya? ¿Cuál sería la primera afirmación que haría usted? de que el nulo pertenece a la suma. ¿Ya? ¿Y por qué pertenece a la suma? Les dejo para que piensen un ratito la primera mientras su compañero termina aquí de copiar esta parte.
¿Terminó? ¿Matías? Ay, sí, profe, es que tenía un problema para el micrófono. Ahora sí, gracias. Ok. Acá, chicos, ¿cómo empezamos esto? Son pura demostración que estamos trabajando ahora. Ahora, luego que termine esta demostración, vamos con un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cómo Decís demostramos? que W es subespacio vectorial de B. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Que El nulo pertenece a W. ¿Ya? Bien. ¿Qué más luego? Lo mismo con U. ¿Ya? ¿Y luego qué hago? Ahí se podría deducir que el nulo pertenece a la suma entre W y U, ¿Y por qué afirmo eso? porque está en cada intervalo por separado, subconjunto. Pero recuerda, ¿cómo debe ser un elemento de acá? podría decir que el nulo más el nulo da el nulo. Muy bien. El nulo más el nulo da el nulo. Muy bien. Voy a borrar esto para no tener confusión acá. Simplemente el nulo, ¿de acuerdo? Entonces, mire, como pertenece, yo debo tratar de escribir el nulo como la suma. Entonces usted dice, sabemos que o vemos que el nulo se puede escribir como nulo más nulo. ¿Bien? ¿Y este elemento pertenece a quién? A W. Y este elemento pertenece a U. Entonces yo puedo afirmar que esto pertenece a W más U. Porque tengo un elemento de W sumado con un ¿Profe? elemento de U. ¿Sí? Arriba está bien eso de que el nulo pertenece a B dos veces. Y no. ¿Qué debería ser acá? En W y U. Muy bien. Así que me había confundido, es como me estaba yendo en el anterior un poco. Sí. Muy bien. Buena afirmación. Buena. ¿Cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la segunda? La suma. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si V sub 1 todo vector es perteneciente a W más U. Y V sub 2 pertenece a W más U. Entonces cuando yo lo sume, debe pertenecer a W más U. Bien. ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos esto? Nuevamente lo mismo, voy a utilizar la hipótesis. Usted dice, si V1 pertenece a W más U, entonces, ¿qué afirmo? ¿Qué podemos afirmar? Pertenece a la suma, ¿Ya? ¿Cómo puedo entonces reescribir ese V1? que V1 pertenece a W y que V1 pertenece a U por separado. No, porque eso sería la intersección. Acá Ah, claro, estamos con sí. las sumas. O, Sí. Tampoco. ¿Qué podríamos No es decir? igual a W más U, pero en minúscula. Que V sub 1 es igual a W más U, pero en minúscula. ella. Pero como tenemos dos, vamos a llamar W sub 1 más U sub 1. ¿Bien? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque es la hipótesis.
Bien, porque pertenece, ¿verdad? Y obviamente aquí voy a afirmar que W1 se encuentra en W y además U sub 1 pertenece a U. ¿De acuerdo? Bien, lo mismo con el V sub 2, porque pertenece a esta suma. Entonces, V sub 2 va a ser a un W sub 2 más un U sub 2, donde W sub 2 pertenece a W y además el U sub 2 pertenece a U. Bien, solamente estamos trabajando acá con la hipótesis y dado que V1 y V2 pertenece a esta suma, yo puedo reescribir esto. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? ¿O qué puedo afirmar? Como W es subespacio vectorial de V, entonces, si yo tengo dos elementos de W, ¿qué va a ocurrir cuando los sume? También van a pertenecer. Bien, tengo acá dos elementos de W, acá también lo mismo. Como U es un subespacio vectorial de V, entonces, si yo tengo dos elementos de U, cuando los sume también van a pertenecer a U. Bien. Entonces, yo puedo afirmar que como esto pertenece a W y esto pertenece a U, cuando yo sume, ¿a dónde va a pertenecer este nuevo elemento? Si tenemos un elemento en W y otro elemento en U, cuando yo lo sume, esta suma va a pertenecer a la suma. ¿Bien? Pero esta suma que está acá yo la puedo reescribir como W1 más U sub 1. Estoy conmutando y asociando. W2 más U sub 2. Bien. ¿Y quién era este elemento? ¿Se acuerdan quién era W sub 1 más U sub 1? B1. Y esta sería B2. Y acabamos de demostrar que la suma está en la suma de sus espacios vectoriales. ¿Sí? Finalmente usted dice luego por 1 2 y 3 W más 1 es un subespacio vectorial de V. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿por qué el B1 lo igualó al principio a W más 1 más U más 1? Digo, W1 más 1. ¿Me repites tu pregunta, por favor? ¿Por qué al principio, en la ¿Acá? parte 2, sí? Sí, abajo el B1 lo igualó a W1 más U1. Eso no entendí por qué. Porque está acá, mira. ¿Lo ves? No, sí sé, pero ¿de dónde sacó esa? Uno. ¿De dónde saqué qué cosa? El B1 es igual a W1 más 1. Porque recuerda que el B1 pertenece a W más U. Y recuerda que todos los elementos que están en W más U deben tener una descomposición como un elemento de W más otro elemento de U. Ah, ya por el lema.
por la definición. Ah, ya. Ya. ¿Sí? Sí. Por esta definición, mira. Ya. ¿Bien? Sí. Gracias. Bien. La 3 que es muy parecida a cada tarea y después afirmamos esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, ahora vamos a definir la suma directa, que nos dice que dos subespacios vectoriales, W y U nuevamente, de un espacio vectorial V, están en suma directa si la intersección de estos dos subespacios tiene un único elemento que es el elemento neutro. Bien, en tal caso, esta suma la vamos a escribir en lugar de escribir W más U. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene dos subespacios vectoriales que están en suma directa, entonces para el primer elemento, bien, para un elemento que esté en esta suma existe una única descomposición. ¿De acuerdo? Existe una única descomposición. Esta es la suma directa. Entonces, cuando yo le pregunte, ¿cómo demostrar que un espacio se puede escribir como una suma directa? Usted tiene que escribir ese espacio como una suma de dos subespacios y además ese subespacio, esos subespacios deben intersectar solamente un único elemento, que es el elemento neutro. ¿Bien? Veamos ejemplos. Profe, ¿puedo volver un poco para anotarlo? Gracias. Bien. Ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. El video explicándole. Sí, de la central lo voy a subir a YouTube. Ejemplo. Sean S, por ejemplo, un conjunto de R2, tal que es igual a 2X, y de un elemento subconjunto de R2, pero de tal forma que Y es igual a X medios. Pregunta. Pregunta lógica acá es S unido con T. ¿Es un subespacio vectorial de R2? ¿Cuál será la respuesta a este ejemplo? A esta pregunta. Gráficamente, ¿qué grafica la primera? ¿Qué grafica la primera, el conjunto S? ¿Quién es? En el plano.
Vamos a ver gráficamente, de acuerdo nada más a este ejercicio sin escribir. Entonces, miren, usted lo primero que tiene que hacer es dibujar esto. ¿Quién es esto? Es una recta que pasa por el origen. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente? 2. Y por lo tanto es creciente, ¿verdad? Y esta Sí. también es una recta que pasa por el origen, cuya pendiente es 1/2. Bien, entonces estas son rectas. Una, voy a dibujarla. La que tiene pendiente 2 va a ser más elevada, va a estar más elevada. Y la otra, la segunda, va a estar un poco más abajo. Bien. Tenemos ahí los subconjuntos. S, este es S, y la que está en azul es T. Pregunta, si nosotros unimos, ¿qué obtenemos? Si nosotros simplemente los unimos, tendríamos la unión de esta recta con esta recta en azul y la recta en roja. Pregunta, ¿esa suma es un subespacio vectorial? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería la respuesta a eso? ¿Lo es o no lo es? Miren, si usted toma por ejemplo, acá, un vector de acá, por ejemplo, podríamos tomar acá, ¿bien? Y tomar acá, otro de acá. Pregunta, ¿dónde está la suma de estos dos vectores? Entre medio de las dos rectas. Muy bien. Ya, y lo que aparece en medio, ¿está en esa unión? No pertenece a ninguna de las dos rectas, Por lo tanto, ¿qué podemos decir? que no es un subespacio vectorial. Que no es un subespacio vectorial. Muy bien. Bien. Aproximadamente por ahí va a estar su... Bien, sería la suma. Por lo tanto, no es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Gráficamente lo hemos visto. La unión no es un subespacio vectorial. Bien. Veamos otro ejemplo. ¿Tienen listado ya? ¿En Canvas aparece algún listado? No. ¿No? A mí por lo menos todavía no me aparecen los listados. Bien, vamos entonces a trabajar ejercicio. Pregunta. ¿Ese es un subespacio vectorial de R2? ¿Cuál será la respuesta? ¿Saben cuál es qué gráfica está? ¿Quién es esta región S? ¿Quién es S? Una circunferencia, ¿Seguro? pero es como Sí, lo de adentro. Es un círculo. el Un círculo, círculo. ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa por él? ¿O que tiene centro dónde?
¿Dónde está centrada la circunferencia? En el origen. ¿Y qué Y radio radio tiene? 1. Muy bien. Vamos a trabajar con esta. Acá está. Bien. Pregunta, ¿es un subespacio vectorial o no? Sí. ¿Qué tendríamos que, cómo afirma usted eso? Tendría que demostrar los 3 pasos, ¿verdad? Sí. ¿Ya? ¿El primero satisface? El elemento neutro de R2. ¿Está acá? Sí, porque el centro. Muy bien. Si usted toma 2 elementos acá, la suma se encuentra ahí. Sí. ¿Alguien más dice algo? Tomen 2 elementos Sí, yo de creo que es lo ya. mismo. ¿Que No sí? todos los casos. Tiene que ser para cualquier elemento. Tú puedes ser capaz de tomar 2 elementos de acá, cualesquiera, y la suma tiene que estar dentro. ¿Eso es verdad? No, dentro de R2, ¿cierto? ¿Ah? El resultado tiene que estar dentro de R2. Ujú. La suma tiene Sí. que estar dentro de S. Porque estamos probando que S es un subespacio vectorial, si es que lo fuera. No se cumple. No se cumple, ¿verdad? Profe, ¿Sí? pero teniendo en cuenta de que los vectores tienen que salir desde el origen o No, no siempre. acá son puntitos, mira. Son Ah, puntos claro. de R2. Los elementos de este espacio vectorial, recuerda que se llama vectores, pero no porque son esos vectores que salen de acuerdo de acá, sino que son elementos de R2. Los polinomios también le vamos a llamar vectores, pero no es vectores de física. Quiero que quede claro eso, ¿de acuerdo? Entonces acá mira, ¿cuáles son los elementos acá? Son puntos que llenan esta circunferencia, está dentro del círculo, son todos estos puntos. Entonces yo te pregunto, si tú tomas un punto acá y tomas otro punto acá, cuando sumes esos 2 puntos, ese nuevo punto que tú tienes, ¿también se encuentra acá dentro? Yo le voy a decir que no. ¿Por qué? Tomemos, por ejemplo, el 1,0, que pertenece a S. ¿El 1,0 pertenece a S? Sí, porque 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor o igual a 1. Tomemos otro elemento, el 0,1, que también pertenece a S. El 1,0 está acá y el 0,1 está acá. Entonces sumémoslo. ¿Qué ocurre si lo sumamos? Si lo sumamos, ¿qué obtenemos? Tendríamos el punto 1, 1. Tendríamos el punto 1,1. ¿Y el 1,1 está dentro? No, porque No. justo ahí hay como una parte Sí, curva. como el vacío. Sí. Exactamente, el 1 está ahí, aproximadamente, está afuera. Y además, si es que usted no lo quiere ver gráficamente, simplemente tendrías que ver si satisface esta condición. Tú la x tomas 1, la y 1, entonces elevas al cuadrado, sumas, te queda 2. 2 es menor o igual que 1, no. Gráficamente y analíticamente hemos dicho que este elemento no pertenece a S. Y si la suma no pertenece a S, ¿qué ocurre? No es un subespacio vectorial. ¿Bien? Y acá lo dije, no. Tomemos. Estos son contraejemplos, ¿bien? ¿Quién sí es un espacio? Por ejemplo, ese... ¿Quién era eso? ¿Se acuerdan que lo dije antes? Un plano que pasa por el origen. ¿Cómo sabemos que pasa por el origen? Porque está igual a 0.
Muy bien, entonces si yo le digo lo siguiente, pregunta, t de x, y, z, perteneciente a R3 de tal forma que x más y más z es igual a -1, ¿es subespacio vectorial de R3? ¿Cuál sería la respuesta? No, porque es un plano que no pasa por el origen. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con un ejemplo ahora de suma directa. ¿Se acuerdan qué debe cumplirse para que sea suma directa? Dice, sea S y T, subespacios vectoriales de R3. R3 se puede escribir como la suma directa de T. Entonces, para cuando ustedes tengan que demostrar acá, tenemos que hacer lo siguiente, que R3 se escribe como S más T, ¿bien? Y que S inter T debe tener la intersección solamente el elemento neutro. ¿Bien? ¿Cómo demostramos eso? ¿O cómo afirmamos eso? Tomemos un elemento de acá y otro elemento de acá. Yo le puedo decir lo siguiente, S, si yo reemplazo acá el Y y el Z, voy a tener X 0,0, que pertenece a R3, ¿de acuerdo? Y el T, ¿quién vendría a ser nuestro T? 0, y, Z, que pertenece a R3. ¿Quién es esto? ¿Qué elemento, qué gráficamente, qué dibuja S en R3? El eje X, ¿Y el de que está acá? lo eje Y, Z. Plano. El plano y Z, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿un elemento de R3 se puede escribir como la suma de S con T? Si tú sumas X, 0, 0, más 0, y, Z. ¿Esto qué es igual? A X y Z. Y esto pertenece a R3. ¿Bien? Entonces ya demostramos la primera parte. Nos falta algo. Si usted intersecta, ¿qué es igual a eso? La intersección. ¿A qué será igual la intersección de S con T? Al origen, Al origen. ¿Cómo usted demostraría que es el origen? Bueno, es fácil de ver acá, ¿verdad? Que el único elemento gráficamente. que se intersectan va a ser, ¿sí? Es fácil de ver acá, pero si no, tendría que usted decir, bueno, supongamos que existe uno y después tratamos de probar esto. Pero acá se ve fácil. No sé si tienen alguna pregunta para dar por finalizada la clase. Se puede demostrar de forma gráfica, teniendo en cuenta que las intersecciones siempre son en 90 grados entre los tres ejes, o sea, entre el eje X y el plano YZ. Claro, y cuando tú empiezas a sumar vectores, por ejemplo, del plano con vectores del eje X, esa suma van a ir rellenando todo R3, ¿verdad? Claro. Antes, ¿tienen clase ahora? Por lo menos yo no. ¿Saben que puedo salir del Zoom y ver si podemos entrar por el Teams? Solamente para ver si puedo. ¿Les parece? Bueno, profe, Me voy a conectar. me parece correcto. Ya. Sí, profe, Bien. no hay problema. Damos por finalizada la clase. Muchas gracias. Ya.